Era una noche oscura y fría en el pequeño pueblo de San Andrés. Las estrellas apenas brillaban en el cielo, cubierto por nubes pesadas que presagiaban una tormenta. Las calles estaban vacías, y el único sonido que rompía el silencio era el ladrido incesante de un perro, que parecía provenir de las afueras del pueblo. Los habitantes de San Andrés estaban acostumbrados a las noches tranquilas, donde lo más emocionante era el ocasional maullido de un gato o el crujido de las ramas bajo el viento. Pero esa noche, los ladridos resonaban por todo el pueblo, persistentes, desesperados. A medida que las horas pasaban, algunos vecinos comenzaron a preocuparse. ¿De dónde venía ese ruido? ¿Y por qué el perro no dejaba de ladrar? La fuente del ruido parecía ser la vieja iglesia abandonada que se encontraba a las afueras del pueblo, un lugar que muchos evitaban. La iglesia, construida en el siglo XVIII, había estado desierta durante décadas. Las leyendas locales decían que la iglesia había sido escenario de tragedias y misterios, y con el tiempo, los habitantes del pueblo preferían no acercarse. Algunos aseguraban que la iglesia estaba maldita y otros simplemente sentían una incomodidad inexplicable al pasar por allí. El perro, sin embargo, parecía no querer alejarse de la iglesia esa noche. No dejaba de ladrar, como si estuviera intentando alertar a alguien. Sus ladridos eran agudos y constantes, como si algo dentro del edificio lo estuviera perturbando profundamente. Los vecinos comenzaron a murmurar, preguntándose qué podía estar pasando. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando alguien finalmente decidió hacer algo al respecto. Don Felipe, un hombre de unos 60 años que vivía cerca del límite del pueblo, ya no podía soportar más los ladridos. Aunque sentía cierta aprensión por acercarse a la iglesia a esas horas, decidió que era momento de investigar. Se armó de valor, tomó su linterna y salió al frío de la noche. A medida que se acercaba a la iglesia, los ladridos se hacían más fuertes. Don Felipe podía ver la silueta del perro frente a las enormes puertas de madera de la iglesia, iluminadas por la luz tenue de la luna. El animal, un perro mestizo de tamaño mediano, estaba parado sobre sus patas traseras, arañando la puerta y ladrando con todas sus fuerzas. «¿Qué haces aquí, muchacho?», murmuró don Felipe, acercándose con cautela. El perro, al ver al hombre, giró la cabeza y lo miró fijamente, pero no dejó de ladrar. Era como si estuviera pidiendo ayuda. Don Felipe sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo no estaba bien. El perro no era agresivo, pero su desesperación era palpable. Don Felipe dio un paso más cerca de la iglesia y, en ese momento, escuchó algo que lo hizo detenerse en seco. Desde el interior de la iglesia abandonada, un sonido bajo, como un susurro o un lamento, resonaba en la oscuridad. El corazón de don Felipe se aceleró. Miró a su alrededor, esperando ver alguna señal de vida, pero no había nada más que el silencio de la noche y los ladridos del perro. No pudo evitar sentir una sensación de angustia creciente. Decidió que lo mejor era no investigar solo, así que regresó rápidamente a su casa y llamó a la policía. Cuando la policía llegó, el perro seguía allí, ladrando sin descanso. Los 2 oficiales que acudieron al lugar, el sargento Ramírez y la oficial García, se miraron con escepticismo. Habían oído las historias sobre la iglesia, pero no creían en las supersticiones del pueblo. Para ellos, era solo un edificio viejo y olvidado. «Vamos a ver qué pasa», dijo el sargento Ramírez, mientras desenfundaba su linterna y se acercaba a la puerta. El perro lo siguió con la mirada, sin dejar de ladrar. La puerta de la iglesia, aunque vieja y desgastada, se abrió con un chirrido al empujarla. Una bocanada de aire húmedo y rancio salió del interior, envolviendo a los oficiales en un olor a moho y polvo. La luz de sus linternas apenas iluminaba el vasto espacio que se extendía más allá del umbral. Las sombras danzaban en las paredes cubiertas de musgo y en los bancos de madera rotos que parecían estar al borde del colapso. El sargento Ramírez avanzó unos pasos, mientras la oficial García permanecía justo detrás de él. Los ladridos del perro se intensificaron,
ahora que la puerta estaba abierta y el animal intentó seguirlos, pero García lo mantuvo afuera. ¿Hay alguien aquí?, preguntó Ramírez, su voz resonando en el vacío de la iglesia. No hubo respuesta. Solo el eco de su propia voz rebotando en las paredes de piedra. Sin embargo, ambos oficiales sintieron una incomodidad que no podían explicar. La iglesia parecía más fría por dentro de lo que debía estar en una noche templada de otoño, y un leve zumbido, como si viniera de las profundidades de la tierra, llenaba el aire. «Es solo una iglesia vieja», murmuró Ramírez, tratando de convencerse. Sin embargo, cuando avanzaron hacia el altar, el zumbido se hizo más fuerte. De repente, algo llamó la atención de García. En una esquina, casi oculta por los escombros, había una trampilla de madera parcialmente abierta. Se acercó y, con cierto recelo, la levantó por completo. «Ramírez, ven aquí», llamó García, su voz temblando un poco. Ramírez se acercó, iluminando el agujero con su linterna. Lo que vieron hizo que ambos dieran un paso atrás. Bajo la trampilla había una escalera de piedra que descendía a lo que parecía ser una cripta. El zumbido que habían oído antes provenía de allí, como un susurro bajo y constante. «No teníamos conocimiento de esto», dijo Ramírez, frunciendo el ceño. «Nadie mencionó una cripta bajo la iglesia». García lo miró, sus ojos llenos de incertidumbre. «¿Bajamos?». Ramírez asintió, aunque algo en su interior le decía que no era una buena idea. Con las linternas en alto, comenzaron a descender por las escaleras, con cada paso el aire se hacía más denso y el zumbido más ensordecedor. Cuando llegaron al fondo, se encontraron en un pasillo largo y estrecho. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones antiguas que no reconocían. El suelo de piedra estaba cubierto de una capa de polvo y en el aire flotaba un olor nauseabundo que hacía difícil respirar. «Esto no se siente bien», murmuró García. A medida que avanzaban por el pasillo, las linternas revelaron algo que los dejó paralizados. Varias figuras humanas, envueltas en telas oscuras, yacían sobre las losas de piedra. Eran cuerpos, pero no cadáveres recientes. Parecían momias, preservadas por el frío y la oscuridad de la cripta. Sus rostros estaban cubiertos, pero sus manos esqueléticas sobresalían de las telas como si hubieran muerto aferrándose a algo. «¿Qué demonios es esto?», exclamó Ramírez, retrocediendo un paso. Antes de que pudiera reaccionar, un sonido metálico resonó a lo lejos, como si una puerta hubiera sido cerrada con fuerza. Ambos se dieron la vuelta rápidamente, apuntando sus linternas hacia el final del pasillo, pero no vieron a nadie. «Tenemos que salir de aquí», dijo García con voz temblorosa. De repente, un grito desgarrador resonó en la cripta, un grito que parecía no pertenecer a este mundo. Ambos oficiales corrieron hacia las escaleras, subiendo lo más rápido que podían. Cuando llegaron a la puerta de la iglesia, el perro seguía allí, ladrando frenéticamente, como si supiera lo que habían encontrado abajo. Salieron al aire libre, respirando profundamente, tratando de calmar sus corazones acelerados. Pero el perro no dejaba de ladrar. Algo más estaba mal. Algo que no habían visto. «Tenemos que sellar esa cripta», dijo Ramírez, sudando a pesar del frío. Sin embargo, antes de que pudieran decidir qué hacer, una figura apareció en la distancia. Era un hombre encapuchado, vestido con una túnica oscura, que avanzaba lentamente hacia la iglesia. Sus movimientos eran deliberados, y aunque no podían ver su rostro, ambos oficiales sintieron una presencia maligna. «¡Alto!», gritó García, apuntando con su linterna. El hombre no se detuvo. Siguió avanzando, sus pasos resonando en el silencio de la noche. Entonces, de repente, el perro dejó de ladrar y se quedó inmóvil, mirando al hombre como si lo reconociera. Ramírez dio un paso adelante, pero antes de que pudiera actuar, el hombre se detuvo a unos metros de ellos. Levantó la cabeza, revelando un rostro pálido y sin expresión.
El hombre encapuchado se detuvo a unos metros de los oficiales, su rostro pálido y cadavérico apenas visible bajo la luz de las linternas. Sus ojos, oscuros y vacíos, parecían mirar más allá de ellos, como si estuviera observando algo que solo él podía ver. El perro, que había estado ladrando incesantemente, ahora permanecía completamente inmóvil, como hipnotizado por la presencia del extraño. El sargento Ramírez sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Este hombre no parecía un simple intruso o alguien que hubiera llegado por casualidad. Había algo profundamente perturbador en su presencia, algo que despertaba un instinto de huida en el fondo de su mente. García, junto a él, apenas podía contener el temblor en sus manos mientras mantenía la linterna fija en el rostro del encapuchado. «Identifíquese», exigió Ramírez, tratando de sonar firme, aunque su voz traicionaba un rastro de miedo. «¿Qué hace aquí?». El hombre no respondió. En lugar de eso, inclinó levemente la cabeza, como si estuviera evaluando a los oficiales, y luego, sin previo aviso, comenzó a murmurar algo en un idioma que ninguno de ellos pudo comprender. Las palabras salían de su boca como un susurro antiguo, un eco de tiempos olvidados. Ramírez y García intercambiaron miradas nerviosas. De repente, el encapuchado levantó una mano y señaló hacia la iglesia. No dijo nada más, solo mantuvo su dedo apuntando hacia la cripta que habían descubierto minutos antes. Ramírez, con el corazón acelerado, sintió que el aire a su alrededor se volvía más denso, como si algo invisible estuviera oprimiendo su pecho. El perro, aún paralizado, empezó a emitir un suave gemido, como si también sintiera la creciente presión. «Vámonos de aquí, Ramírez», murmuró García, su voz quebrándose. «Esto no es normal. Algo no está bien». El encapuchado dio un paso hacia adelante y en ese instante un fuerte estruendo se escuchó desde el interior de la iglesia. Un golpe sordo, como si algo gigantesco hubiera caído en el interior. Ramírez y García giraron la cabeza hacia el edificio, sus corazones latiendo descontrolados. El sonido resonó nuevamente, esta vez más cerca, como si algo o alguien se moviera por debajo de la tierra. «Es la cripta», exclamó García. «Hay algo ahí abajo». Ramírez, a pesar del miedo que lo invadía, se armó de valor. «Tenemos que cerrar esa trampilla. No podemos dejar que nadie más entre allí». Pero cuando se volvieron para regresar a la iglesia, el encapuchado ya no estaba. Desaparecido como un fantasma, había dejado solo el rastro de su perturbadora presencia en el aire. El perro, que hasta ese momento había estado inmóvil, comenzó a ladrar nuevamente, esta vez con más desesperación que antes. Ramírez y García entraron rápidamente a la iglesia, encendiendo sus linternas con manos temblorosas. La trampilla seguía abierta y el sonido que provenía de abajo era cada vez más fuerte. Algo estaba subiendo por las escaleras de la cripta, algo que no debía estar allí. «Cierra la trampilla, rápido», gritó García. Ramírez corrió hacia la trampilla, pero justo cuando estaba a punto de cerrarla, una mano esquelética emergió de las sombras. Era una mano seca, cubierta de piel tirante y huesos visibles, como la de una momia. Ramírez retrocedió instintivamente, su linterna temblando en su mano. De la oscuridad de la cripta emergió una figura. Era uno de los cuerpos que habían visto antes, pero ahora se movía, como si hubiera despertado de un sueño eterno. Sus ojos vacíos, sin vida, brillaban débilmente en la penumbra y un gemido gutural escapó de su garganta. Ramírez intentó cerrar la trampilla, pero la figura esquelética ya había salido por completo. Sus movimientos eran torpes, pero cada paso que daba hacia ellos llenaba la iglesia con una sensación de muerte y desesperación. García retrocedió, su mente luchando por comprender lo que estaba viendo. «Tenemos que salir de aquí, ahora», gritó García, agarrando a Ramírez por el brazo. Ambos oficiales corrieron hacia la salida de la iglesia, con la figura esquelética siguiéndolos lentamente. Mientras cruzaban el umbral, el perro corrió hacia ellos, gimiendo y ladrando,
como si supiera que el peligro era inminente. Afuera, bajo la luz de la luna, Ramírez y García se detuvieron para recuperar el aliento. Miraron hacia la iglesia, pero la figura no los había seguido más allá de la puerta. El perro, sin embargo, continuaba mirando fijamente el edificio, con los pelos erizados y un gruñido bajo en su garganta. Ramírez sacó su radio y, con manos temblorosas, pidió refuerzos. Esto ya no era algo que pudieran manejar por sí solos. Cuando los refuerzos llegaron, la iglesia fue acordonada y un equipo especial de investigación fue llamado al lugar. Nadie podía explicar lo que los oficiales habían visto y muchos de los investigadores inicialmente desestimaron sus relatos como el producto de la tensión y el miedo. Sin embargo, cuando bajaron a la cripta, encontraron exactamente lo que Ramírez y García habían descrito: cuerpos antiguos, momificados, que parecían haber sido perturbados recientemente. Pero lo más inquietante fue lo que encontraron en la pared de la cripta. Grabado en la piedra, con símbolos que nadie podía reconocer, había un mensaje antiguo que parecía advertir sobre algo maligno, algo que nunca debía ser liberado. «Este lugar está maldito», murmuró uno de los investigadores, mientras observaba las inscripciones. Nunca debieron abrir esa cripta. Esa noche, la iglesia fue sellada permanentemente y el acceso al público fue prohibido. Sin embargo, los habitantes del pueblo seguían escuchando historias. Algunos decían que, en noches de luna llena, todavía se podía escuchar el eco de los ladridos del perro en las cercanías de la iglesia, como si el animal siguiera vigilando, esperando que algo más terrible intentara salir de allí. Ramírez y García nunca olvidaron lo que vieron esa noche. El misterio de la iglesia y la figura esquelética quedó sin resolver, pero una cosa era clara para ellos: había cosas que no debían ser perturbadas y algunos secretos antiguos estaban mejor enterrados. Y en lo más profundo de la cripta, algo seguía esperando, susurrando en la oscuridad, mientras el perro seguía fiel, ladrando en la noche. Después de aquella noche, el pueblo de San Andrés no volvió a ser el mismo. La iglesia abandonada, que ya había sido evitada por los habitantes, se convirtió en un lugar completamente prohibido. Nadie se atrevía a acercarse, no solo por las advertencias de la policía, sino porque había una sensación palpable de peligro que envolvía la zona. Incluso en los días más tranquilos, una extraña atmósfera rodeaba el lugar, como si el mal que había sido liberado seguía esperando su momento para volver a actuar. El perro, que había sido el primero en alertar a los habitantes y a la policía sobre lo que ocurría en la iglesia, nunca dejó el lugar. Se convirtió en una figura permanente, siempre sentado en el mismo punto frente a las puertas cerradas de la iglesia, mirando fijamente hacia la entrada. Los vecinos que se atrevían a pasar por el camino cercano veían al perro y, de vez en cuando, le dejaban comida o agua, aunque muchos lo hacían apresuradamente, temiendo quedarse demasiado cerca. Ramírez y García, los dos oficiales que habían vivido la aterradora experiencia en la cripta, trataron de seguir adelante con sus vidas, pero ambos sabían que no era tan sencillo. Las imágenes de la figura esquelética, de las manos saliendo de la oscuridad y el rostro pálido del encapuchado seguían persiguiéndolos en sueños. El caso fue oficialmente cerrado después de que la iglesia fue sellada, y aunque los informes oficiales hablaban de un descubrimiento arqueológico inusual, los detalles sobre lo que realmente había sucedido fueron ocultados para evitar el pánico. Sin embargo, no todos aceptaron esa explicación. Los rumores en el pueblo comenzaron a crecer. Algunas personas aseguraban haber visto al hombre encapuchado caminando por las calles a altas horas de la noche, siempre dirigiéndose hacia la iglesia. Otros hablaban de sombras que se movían entre los árboles cercanos, figuras que no deberían estar allí. Y aunque nadie lo decía abiertamente, muchos creían que lo que fuera que se había despertado en la cripta aún no había terminado su propósito. Unos meses después de que la iglesia fuera sellada, un grupo de jóvenes del pueblo decidió desafiar las advertencias. Eran adolescentes aburridos, buscando una manera de escapar de la monotonía del pequeño pueblo, y las historias sobre la iglesia abandonada les parecían más emocionantes que aterradoras.
Una noche, armados con linternas y teléfonos, decidieron colarse en el lugar. La noticia de que los jóvenes habían entrado en la iglesia se esparció rápidamente por el pueblo al día siguiente. Algunos los vieron caminando hacia el edificio durante la noche, riendo y haciendo bromas sobre los fantasmas que supuestamente vivían allí. Sin embargo, lo que comenzó como una aventura para ellos terminó de una manera que nadie había esperado. A la mañana siguiente, uno de los jóvenes fue encontrado en las afueras del pueblo, en estado de shock. Estaba cubierto de tierra y con rasguños por todo el cuerpo. No podía hablar coherentemente, solo murmuraba palabras entrecortadas sobre sombras y manos que salían de la tierra. Cuando finalmente fue llevado al hospital, los médicos no encontraron signos físicos graves, pero su estado mental era preocupante. El resto del grupo no fue encontrado. La policía, alarmada por la desaparición de los jóvenes, regresó a la iglesia para investigar, pero esta vez lo hicieron con más precaución. Equipados con trajes especiales y cámaras, descendieron nuevamente a la cripta sellada, esperando encontrar alguna pista sobre lo que había sucedido. Sin embargo, lo que descubrieron fue aún más aterrador. Las figuras momificadas que Ramírez y García habían visto aquella noche ya no estaban en sus lugares originales. Las losas de piedra estaban vacías, y las telas que una vez cubrieron los cuerpos estaban rotas y esparcidas por el suelo. Las inscripciones en las paredes, que antes parecían inofensivas, ahora brillaban débilmente con una luz propia, como si estuvieran activadas por una fuerza oscura. El zumbido que García había escuchado aquella noche volvió a resonar en la cripta, pero esta vez era más fuerte, más cercano. Los policías que estaban en el lugar comenzaron a sentir la misma presión en el aire, como si algo invisible estuviera empujándolos hacia abajo. Decidieron abandonar la investigación antes de que las cosas se salieran de control, pero uno de ellos, un joven oficial que había sido asignado recientemente al caso, decidió quedarse atrás unos segundos más. Ese oficial, llamado Santiago, no pudo resistir la curiosidad. Mientras los demás subían las escaleras, él encendió su linterna y apuntó hacia una esquina oscura que aún no habían explorado. Fue entonces cuando lo vio, una pequeña figura agazapada en las sombras, con ojos brillantes que lo miraban fijamente. Santiago intentó acercarse, pensando que era uno de los jóvenes desaparecidos, pero cuando se acercó lo suficiente, se dio cuenta de que no era humano. La criatura, que tenía una apariencia similar a la de las figuras momificadas, se movió rápidamente hacia él, emitiendo un chillido agudo que resonó en toda la cripta. Santiago retrocedió, tropezando con los escombros, y corrió hacia las escaleras, gritando por ayuda. Los demás oficiales lo encontraron pálido y tembloroso, incapaz de articular lo que había visto. Decidieron que ya era suficiente. La iglesia fue sellada una vez más, esta vez con medidas más extremas. Nadie tenía permitido acercarse, y cualquier intento de ingresar al lugar era castigado con fuertes sanciones. Sin embargo, el mal que habitaba en la cripta no podía ser contenido tan fácilmente. Los rumores sobre la iglesia continuaron, y las desapariciones no cesaron. Algunas noches, el perro que siempre había estado vigilando frente a la iglesia se escuchaba aullando, como si lamentara algo que solo él entendía. Los habitantes de San Andrés sabían que algo oscuro seguía acechando en ese lugar maldito, pero nadie quería enfrentarlo de nuevo. El misterio de la vieja iglesia y lo que la policía encontró en su interior se convirtió en una historia que se contaba de generación en generación. Una advertencia para aquellos que intentaran desenterrar secretos que debían permanecer ocultos. Y aunque la iglesia permaneció cerrada y abandonada, el eco de los susurros y los ladridos del perro seguían resonando en las noches más oscuras. Al final, la iglesia abandonada de San Andrés se convirtió en un símbolo de lo que puede suceder cuando los límites entre el mundo de los vivos y los muertos se desdibujan. El perro, siempre fiel, continuaba su vigilia, como si supiera que el verdadero terror aún estaba por venir. Y el pueblo, lleno de miedo y respeto por lo desconocido, aprendió a vivir con la certeza de que algunos secretos nunca deben ser revelados.
pues las sombras que habitan en ellos podrían no estar dispuestas a regresar al olvido.